Hola chicos, bienvenidos de vuelta. En este video voy a analizar o quiero analizar el video Thriller de Michael Jackson. Me parece que es uno de los videos más importantes de la historia de la música y revolucionó absolutamente la industria completa y la manera en que los artistas se aproximaban al fenómeno audiovisual que estaba en pleno desarrollo. Estamos hablando de principios de los años 80, acaba de salir MTV, ya los medios y en general el mundo musical se ha dado cuenta del valor de lo visual. Sin embargo, todavía los costos de producción son excesivamente elevados y hay un poco de timidez o no se ha explorado plenamente lo que se puede realizar con un video musical hasta realmente la llegada de Michael Jackson. Este video de Thriller es un antes y un después dentro de la cultura popular, un poco a modo de datos o para comprender la magnitud que tuvo este video en ese momento, porque claro, si lo vemos hoy en día de repente no genera el mismo impacto, pues porque vivimos en una era mediática absolutamente diferente. Fue dirigido por John Landis con la participación activa absolutamente de Michael Jackson. Se estrenó en 1984. Ya la canción Thriller era un éxito desde el año anterior, del 83, estaba en la cartelera Billboard, etc. Pero para el momento de la producción del video, cuando un video musical costaba entre 50 o 70 mil dólares, este video costó entre 500 y 700 mil dólares. Es una cantidad exorbitante de dinero para lo que se comprendía en la época dentro de la producción de un video musical. Por otro lado, es un video que tiene una historia, tiene una narración y va más allá solo de la música. Es decir, el video está funcionando para decirnos muchas más cosas y narrar. El video dura unos 13-14 minutos, cuando la canción sola dura como 4. Es decir, está sucediendo todo un evento aparte de la música. Esta canción ha sido tan importante que en 2009 fue incluida en el registro de cine, el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos. Es decir, fue el primer video musical considerado patrimonio de la nación. Imagínense eso, ¿no? Esta obra cultural ha roto paradigmas totalmente y después de este video de Michael Jackson empezamos a ver muchísima más libertad creativa e ingenio puesto en los videos. Ahora, una vez dicho eso, y evidentemente luego de que vean el video, para no hacer spoiler de una producción audiovisual del 84, me gustaría ir como desglosando por partes algunos elementos que me parece esencial conocer para poder sacarle el jugo a esta super producción. En primer lugar, están todos los aspectos técnicos. Evidentemente, un poco como ya he mencionado, este video tuvo un costo elevadísimo, pero hubo varios elementos que llaman la atención, sobre todo para una producción audiovisual. En el cine, obviamente, ya se veía más, pero para una música, o sea, para una canción, el nivel de vestuario, maquillaje, ambientación, los escenarios es absolutamente excesivo. Y respondiendo un poco a la sinopsis del video, es una pareja que está viendo una película ambientada en los años 50. Esta es una película donde dos chicos se quedan sin gasolina y van caminando, se hacen novios o él la corteja a ella y le propone ser novios, accede y él se convierte en hombre lobo y la persigue para atacarla. Después de mostrarnos esa escena, nos muestran entonces que en realidad esa historia es una película que están viendo Michael Jackson y su novia, que está todo el mundo aterrorizado en el cine ya en los 80, ¿no? Y como ellos se van y salen caminando y él está de alguna manera hablándole o mofándose de que ella está asustada. En eso pasan cerca de un cementerio y los cadáveres, los muertos, se despiertan y comienzan a perseguir a la pareja. Hasta el momento en que ella nota que su propio novio se ha convertido también en un monstruo y ella huye corriendo, la persiguen y se mete en una casa abandonada donde está encerrada tratando de huir y los monstruos, digamos, la alcanzan. Justo en el momento cumbre o de clímax, cuando está a punto pues ya de ser devorada o atrapada por estos cadáveres, ella despierta, digamos, de esa ensoñación y se da cuenta que todo era pues mentira. Michael Jackson la invita a llevarla a su casa caminando, pero justo antes de que acabe, él voltea y se pueden ver en pantalla sus ojos un poco demoníacos, ¿no? Dejándole al espectador esa duda de, bueno, ¿será que esto sí pasó en verdad? No pasó, él es en realidad un monstruo, ¿no? Ahora, más allá de eso, entonces todos estos elementos, más allá de eso, nada.
Todos estos elementos van configurando una narrativa, y para que funcionen plenamente, entonces tenemos todo un aparataje técnico de iluminación, maquillaje, vestimenta, que es absolutamente impactante para la época. Como ya mencioné, pues eso elevó muchísimo los costos. Además, tanto el director Landis como Michael Jackson tenían la preocupación, o digamos una intención, de que esta película sobre monstruos, o este pequeño corto, porque es básicamente un corto, sobre monstruos, se convirtiera en una oda y no en algo irrisorio. Es decir, que cuando las personas lo vieran pudieran sentir la sensación del terror y no se vieran ridículos y gafos, ¿no? Que no fuera una cosa cómica fea. En ese sentido, había que tener muchísimo cuidado con la producción y con los efectos y todo lo que se hacía, porque si no estaba como bien hecho, fácilmente iba a quedar como algo, una producción menor, ¿sabes? Como una cosa graciosa, y no iba a generar el efecto terrorífico deseado. Los códigos culturales que se trabajan dentro de este corto. Primero, y evidentemente, está la música. Es una música pop. Michael Jackson es el rey del pop. Esta canción tiene reminiscencias de otros géneros musicales. Sin embargo, básicamente lo que se está haciendo, tanto a nivel musical como a nivel visual, es una revisión y una oda, o una alabanza y síntesis a la cultura popular en torno a lo terrorífico. Esto incluye una mención o cita a las películas de terror, o a los clásicos de terror, de distintos géneros, incluso del terror, que podríamos conseguir de King Kong hasta el mismo Nosferatu, el género de los zombies. Es decir, tenemos como toda una cultura o subcultura del terror, vinculado un poco también a los cómics, a la cultura pues popular más llana, y aquí se recoge y se enaltece. Y evidentemente, para lograr eso, se vale pues de elementos visuales, musicales, narrativos propios. Cuando nosotros revisamos la letra de Thriller, nos damos cuenta que básicamente es una narración típica de lo que sucede en una película de terror. Es decir, sucede algo, escuchas un ruido, cuando te das cuenta ya te está persiguiendo un monstruo, intentas huir, no lo logras y eventualmente te va a comer. Pero entonces, ¿qué sucede? El video nos revierte eso y nos da esa sensación de esperanza, ¿no? Cuando nos damos cuenta, hay muchas películas de terror que funcionan así. Tú tienes un clímax de terror, tienes distintos momentos de encuentro que cada vez se van exaltando más, hasta que finalmente tienes un desenlace o fatal o esperanzador. Luego tenemos, me gustaría como revisar el funcionamiento de la música. Y es que hasta este video tenemos lo audiovisual al servicio de la música. El elemento más importante es la música, y lo audiovisual está jerarquizado, es inferior. Ahora, en este caso sucede algo muy interesante, y es que si vieron el video probablemente notaron que la canción de Michael Jackson está modificada en función del video. Ellos tienen una versión recortada del video en donde solamente está la canción, y nos damos cuenta que el contenido narrativo disminuye muchísimo. En el caso de el video completo, o sea, la producción completa, iniciamos la primera parte en donde están viendo la película, que todavía es como el film ambientado en los años 50. La música es una música orquestada, académica. Además, es una música típica de la ambientación de las películas de terror clásicas de primera mitad de siglo. Entonces empezamos a tener una música que no es thriller y que permite al espectador posicionarse dentro del ambiente de los filmes de terror, como parte de lo que mencioné anteriormente, de recuperar esos códigos culturales. En segundo lugar, tenemos un narrador. Hay zonas en la música donde la música se detiene, la música, digamos, thriller, se detiene, y escuchamos al narrador, que fue Vincent Price. I was pondering that rather faded cliché, the devil made me do it. Explicando cómo estos monstruos salen de la tumba y tal, y te van a comer y no sé qué. Ahora, esto ya empieza a modificar la música. Y luego tenemos además otras zonas en donde, por ejemplo, cuando se da el baile icónico de todos estos zombies junto con Michael Jackson, es una sección completa de música extendida para poder tener un espacio de danza y de interpretación de estos monstruos.
Entonces aquí está sucediendo eso. Se está modificando la canción original para poder adaptarse a el video y poder generar una narrativa mucho mayor. Como ya bien les mencioné, la letra habla pues del género de terror tipo, ¿no? O sea, como la secuencia típica de eventos. En el video, en la narración extra, es decir, tenemos como la canción y tenemos la narración completa del corto, suceden muchas más cosas. Porque entonces tenemos esta oda fílmica al terror y tenemos como entonces la sugestión de ese film genera todo un evento terrorífico para Michael Jackson y su novia y genera dos narraciones diferentes de terror. Es decir, en el mismo corto nos está mostrando cómo el cine incide dentro de la cultura popular de terror y además le da vida, ¿no? Entonces genera un ciclo muy interesante. Es de alguna manera una metaconciencia de la capacidad discursiva y del terror de asustarte, ¿no? Y de generar o crear nuevos mundos ficcionales. Otra cosa que además es súper interesante a nivel musical y que sucede dentro del corto y se mantiene en la música son los sonidos incidentales. Tenemos las puertas que chirrían cuando se abren, aullidos del lobo, gritos, la cosa como monstruosa, el grito típico de la damisela en peligro. Son elementos sonoros que usualmente no son considerados musicales, podrían ser considerados ruido o sonidos incidentales, efectos especiales, que en este caso suman mucho y le dan mucha más riqueza auditiva a al contenido pues cultural o a la narración y al discurso que está proponiendo Michael Jackson. Porque estos sonidos son también sonidos típicos de la historia del film y de la cultura popular en torno al terror. Esa puerta que chirría es lo más estereotipado del universo entero. De alguna manera, todos estos sonidos son tomados por el director y Michael Jackson y recogidos y sintetizados dentro de esto en una obra pues de oda o no, de revisión de la cultura terrorífica. De la cultura del terror. Luego tenemos diferentes elementos visuales que funcionan también y que le dan un carácter icónico y muy enriquecedor al discurso de Michael Jackson. Primero, evidentemente tenemos un juego muy interesante con la luz y la oscuridad y los tonos de los colores. Obviamente todo esto pasa en la noche y tenemos un contraste en el film como en la vida real, en los años 80, donde está Michael y su novia que aparecen los zombies, entre los tonos azules y oscuros contrastados con la chaqueta de cuero roja de Michael Jackson en la vida real y la chaqueta roja del personaje en el film. O sea, de alguna forma el film tenía, digamos, la predicción de lo que iba a suceder en la vida real. Es una repetición, pero en distintas épocas. Y en ese sentido, los personajes están vestidos manteniendo el mismo código de color. Además, evidentemente, tener todo en tonos azules, inclusive a la chica, y que Michael Jackson sea el único elemento central que tiene la chaqueta roja o los elementos en rojo, hacen que resalte enormemente y se comprenda, se sienta que él es el centro de la acción, que es este chico que se convierte en monstruo y espanta a su novia, ¿no? Otro elemento muy interesante es cómo entonces Michael Jackson fusiona elementos meramente narrativos o fílmicos, ¿no? De conversación y de estar en el cine y salir a caminar con la danza y con los elementos cantados ya estrictamente musicales de la canción Thriller. Un poco haciendo juego de la cultura de los musicales. Un poco también reminiscencia de la ópera y de ese elemento mágico que sucede en las películas, en donde tú puedes fusionar la música con la realidad de manera tal que se sienta legítimo a pesar de que nosotros no estamos cantando todo el tiempo, a la mejor forma de Disney, ¿no? Entonces, claro, ya tenemos unos códigos de colores claros, tenemos este juego entre lo cantado y lo narrado, y lo bailado y lo actuado, digamos, actuación normal. Además, este baile o esta danza monstruosa se vuelve absolutamente el elemento central e icónico de todo este film, que es un tipo de danza que además incluye formas de jazz y de otras formas musicales
que lo enriquece muchísimo, ¿no? Entonces termina siendo un elemento del pop que incluye o que arrastra otras subculturas populares. He desglosado como varios de estos elementos y hemos hablado un poco de los costos de la producción, de todo el tema narrativo, de la oda. Pero ¿qué sucede con esto? ¿Cómo se condensa y cómo entonces podemos sintetizar o hablar de un discurso de este artista para este momento histórico particular? Creo que el secreto aquí es que Michael Jackson comprendió muy tempranamente, de forma muy visionaria, que la experiencia musical o auditiva de la música iba a ser cada vez más un show completo. Y podemos sentir o percibir eso porque Michael Jackson, no sé si es un cantante que baila o un bailarín que canta. ¿En qué sentido? Obviamente este hombre es espectacular y es un músico impecable, pero uno de los elementos más importantes que tiene él es su show y todo el performance y movimiento corporal que tenía. Tiene muchísimos pasos, es decir, Michael Jackson no es solamente importante en la música, es importante en la historia de la danza. Él lograba sintetizar o entendió que era importante sintetizar las artes un poco al estilo del proyecto del arte total de Wagner, pero traído a la cultura de hoy en día, ¿no? Y es que Michael Jackson comprendió la importancia o el poder que tenía lo audiovisual como forma narrativa, y no solo una forma narrativa que permitía estar al servicio de la música, sino la compenetración de ambos lenguajes, musical y audiovisual, para generar una experiencia íntegra y muy superior a los espectadores. Y creo que eso es parte de la experiencia Michael Jackson, ¿no? Que es algo íntegro y que va a todos los sentidos. Él en sus canciones genera historias y nosotros los seres humanos estamos cableados para amar las historias. Somos una especie chismosa, nos gusta conocer los cuentos y lo que ha sucedido con los demás. Y si no te gusta la historia es porque en realidad está mal enseñada y tuviste profesores de caca, pero eso es otro cuento. Lo que quiero decir es que instintivamente a nosotros nos gusta sentarnos alrededor del fuego y contarnos cosas. Nos hemos contado mitos, nos hemos contado cuentos, y al final, ¿qué es una historia de terror? Es finalmente eso. El elemento o el uso de la ficción para generarnos una narración que nos enganche y que nos engancha hasta tal punto que afecta la manera en que percibimos la realidad, de la misma manera que la novia de Michael Jackson estaba asustada a ver la película. Entonces él tenía esta comprensión íntegra de las capacidades sinérgicas, ¿no? Que puede tener unir lo fílmico con lo audiovisual, con la danza, con el sonido, con los elementos de colores, y lo hizo de manera tal que creó una obra maestra que tuvo tanto impacto en su momento que en MTV era puesto el video hasta 2 veces en una misma hora. Estamos hablando de un corto o de una canción que está durando 15 minutos, 14 minutos. Es decir, si tú pones eso 2 veces por hora, quiere decir que tienes media hora de thriller cada hora. Es muchísimo, es muchísimo. Y junto con este video crearon un pequeño documental de 45 minutos del making of del mismo video. Y fue uno de los documentales sobre música más vistos que hay. De alguna manera la gente se enganchó con este tipo de narrativas. Desde este momento, antes y después de Thriller, los videos musicales se enriquecieron muchísimo y empezaron a incluir más elementos. Está pasando obviamente el camión del aseo, porque no pasa toda la semana, pero justo cuando voy a grabar es el momento apropiado. Estaba diciendo, además me cortó la inspiración. Esta visión que tuvo él de captar y de unificar estos elementos artísticos, que además es algo que después de eso los videos fueron reforzando, y es a donde hemos llegado hoy en día. Hoy en día, cada vez más, la industria musical es una industria audiovisual también. Nada, Michael Jackson entonces tuvo esta visión íntegra, antes y después, esta capacidad de unificar lo narrativo y de empezar a poner a dialogar los elementos audiovisuales y musicales, y no solo tener como un corte jerárquico, y de alguna manera transformar la cultura popular desde la propia alabanza o muestra sintetizada de lo que es la cultura popular. Hasta aquí dejo el video de hoy. Me encantaría saber su opinión, qué piensan sobre el video, qué piensan en general sobre la obra de Michael Jackson. Si este video les gustó y quieren saber un poquito más de Michael Jackson, tengo otros donde analizo el concierto que tuvo en el Super Bowl de 1994,
3, 2, 4. Bueno, nada, se los dejo por aquí, aparecerá en pantalla y nos estamos viendo. ¡Mua! Los quiero.